Buen día, compañeros. En el curso de NIA 2 nos corresponde exponer la NIA 805, que habla sobre las consideraciones especiales, auditorías de un solo estado financiero. Nuestro grupo está integrado por María Ludi Elizabeth Domingo Juan, Joel Isaías Jutsuy González, Miguel Ángel Gil García, Eugenia Rodríguez Dubón y mi persona Adriana Elizabeth Hernández de León. Esta norma trata las consideraciones especiales para la aplicación de las normas internacionales de auditoría en una auditoría de un solo estado financiero, que puede estar preparado de acuerdo a un marco de referencia de propósito general o especial. Esta NIA no es de aplicación al informe del auditor de un componente que se emite como resultado del trabajo realizado sobre la información financiera de un componente. Esta NIA no invalida los requerimientos de las demás NIAs. Dentro de los objetivos, el auditor debe atender las consideraciones especiales para una auditoría de un estado financiero o de un elemento, cuenta o partida específica de un estado financiero, cuando aplica las normas internacionales de auditoría. Al atender estas consideraciones, el auditor deberá tenerlas en cuenta para la aceptación del trabajo, la planeación y ejecución de la auditoría, y formación y dictamen del estado financiero o un elemento, cuenta o partida específica de un estado financiero. Dentro de las definiciones, tenemos las normas internacionales de información financiera, que estas están emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Dentro de los requerimientos tenemos las consideraciones para la aceptación del encargo. Esto conlleva la aplicación de las NIAs, la aceptabilidad del marco de información financiera y la forma de la opinión. Continuamos. Continuando con la exposición, les hablaré sobre las consideraciones para planificación y realización de la auditoría. Dice que la NIA 200 establece que las NIA están redactadas en el contexto de una auditoría de estados financieros. Aquí, cuando las NIA se apliquen a auditorías de otra información financiera histórica, se adaptarán, en la medida en que los requerimientos y las circunstancias. Y les hablaré también sobre las consideraciones relativas a la información de la opinión y a los informes. Para formarse una opinión y emitir un informe sobre un solo estado financiero o sobre elementos específicos de un estado financiero, el auditor aplicará los requerimientos de la NIA 700 adoptados según corresponda a las circunstancias del encargo. Y también los informes sobre el conjunto completo de estados financieros de la entidad y sobre un solo estado financiero o sobre un elemento específico de dicho estados financieros. Aquí, si el auditor acepta un encargo para emitir un informe sobre un solo estado financiero o sobre un elemento específico de un estado financiero, al mismo tiempo que para auditar el conjunto completo de estados financieros de la entidad, el auditor expresará una opinión por separado para cada encargo. Y la opinión modificada, párrafo de énfasis o párrafo sobre otras cuestiones en el informe de auditoría sobre el conjunto completo de los estados financieros de la entidad, el auditor aquí, si la opinión del auditor sobre el conjunto completo de los estados financieros de la entidad es una opinión modificada, o si dicho informe incluye un párrafo de énfasis o un párrafo sobre cuestiones, el auditor determinará el efecto que esto pueda
tener sobre el informe de auditoría sobre un solo estado financiero o sobre un elemento específico de dichos estados financieros. Y también si el auditor incluye que es necesario expresar una opinión desfavorable o denegada, la opinión sobre el conjunto completo de los estados financieros de la entidad, la NIA 705 no permite al auditor la inclusión en el mismo informe de auditoría de una opinión no modificada sobre un solo estado financiero que forme parte de dichos estados financieros o sobre un elemento específico que sea parte de dichos estados financieros. Y por último, el auditor no expresará una opinión no modificada sobre un estado financiero que forme parte de un conjunto completo de estados financieros si ha expresado una opinión desfavorable o ha denegado la opinión sobre los estados financieros en su conjunto. Esto es así incluso cuando no se publique el informe de auditoría sobre un solo estado financiero conjuntamente con el informe de auditoría que contiene la opinión desfavorable o la denegación de opinión. Muchas gracias, los dejo con mi compañero. Bien. Encargos para informar sobre estados financieros resumidos. El alcance trata la responsabilidad que tiene el auditor en relación con un encargo para informar sobre unos estados financieros resumidos derivados de unos estados financieros auditados. Dentro del objetivo es determinar si es adecuado aceptar el encargo para informar sobre los estados financieros resumidos. Si él le contrata para informar unos estados financieros, informar una opinión sobre los estados financieros resumidos basadas en una evaluación de conclusiones extraídas de la evidencia de auditoría obtenida y expresar claramente dicha opinión en un informe escrito que describa asimismo el fundamento de dicha opinión. Dentro de las definiciones encontramos los criterios aplicados que la dirección para la preparación de los estados financieros resumidos utiliza. Los estados financieros auditados son los que el auditor de conformidad con las NIAs y de los cuales derivan los estados financieros resumidos. Los estados financieros resumidos, información financiera histórica derivada de los estados financieros, pero que contienen menos detalles que los estados financieros, aunque todavía supone una presentación estructurada congruente con la presente en los estados financieros sobre los recursos económicos de la empresa. Dentro de los requerimientos encontramos la aceptación del encargo. El auditor únicamente aceptará un encargo para informar sobre unos estados financieros resumidos de conformidad con las NIAs cuando haya sido contratado para realizar la auditoría de los estados financieros de los que derivan los estados financieros resumidos. Antes de aceptar un encargo para informar sobre los estados financieros resumidos, determinará si los criterios aplicados son aceptables, obtendrá el acuerdo de la dirección de que reconoce y comprende su responsabilidad, como también si el auditor concluye que los criterios aplicados no son aceptables o si no puede obtener el acuerdo de la dirección establecido, no aceptará el encargo para informar sobre los estados financieros resumidos, salvo que las disposiciones legales o reglamentarias requieran hacerlo. La naturaleza de los procedimientos. El auditor realizará los procedimientos así como cualquier otro procedimiento que pueda considerar necesario. Evaluar si los estados financieros resumidos revelan adecuadamente el hecho de ser resumidos o identifican los estados financieros auditados. Cuando los estados financieros resumidos no vienen acompañados de los estados financieros auditados, deben de presentarlos o enseñarles dónde se encuentran los estados financieros auditados, como también evaluarán si los estados financieros resumidos revelan adecuadamente los criterios aplicados y compararán los estados financieros resumidos con la correspondiente información de los estados financieros auditados para determinar si concuerdan o si pueden ser recalculados para realizar.
para formarse una opinión. Al formarse una opinión, una conclusión de la base de la evaluación de la evidencia obtenida al realizar los procedimientos mencionados, de que es adecuada una opinión no modificada sobre los estados financieros resumidos. Permite al auditor expresar una opinión que contenga una de las frases contempladas. Dentro de ellas encontramos cuando el auditor concluye que es adecuada una opinión no modificada sobre los estados financieros resumidos siempre que las disposiciones legales o reglamentarias no establezcan otra cosa. Utilizará alguna de estas frases. Los estados financieros resumidos o adjuntos son congruentes en los aspectos materiales con los estados financieros de conformidad con los criterios aplicados, como también los estados financieros resumidos adjuntos son un resumen fiel de los estados financieros auditados. Los dejo con mis compañeros. Continuando. Momento de realización del trabajo y hechos posteriores a la fecha de información de auditoría sobre los estados financieros auditados. Informe de auditoría de estados financieros resumidos posteriormente. Pondrá en manifiesto que los estados financieros resumidos y los estados financieros auditados no reflejan los efectos de los hechos que hayan ocurrido con posterioridad a la fecha del informe. El auditor puede llegar a conocer hechos con posterioridad. En este caso se emitirá el informe de auditoría sobre los estados financieros resumidos hasta que no se haya considerado dichos hechos. Información en documentos que contienen estados financieros resumidos. El auditor leerá la otra información. Si se incluyen los estados financieros resumidos, por si se determina una incongruencia material. Si se detecta, considerará que si deben de ser revisados los estados financieros resumidos o la otra información y se discutirá la cuestión con los responsables. Información en documentos que contienen estados financieros resumidos. El auditor leerá la otra información incluida en un documento que contenga los estados financieros resumidos y el informe de auditoría correspondiente, con el fin de considerar si existe una incongruencia material entre la otra información y los estados financieros resumidos. Si el auditor identifica una incongruencia material, determinará si deben ser revisados los estados financieros resumidos o la otra información. Si el auditor detecta que la otra información necesita ser revisada, el auditor discutirá la cuestión con la dirección. Informe de auditoría sobre los estados financieros resumidos. La estructura quedaría de la siguiente manera. El título del informe del auditor independiente, destinatario, identificación de los estados financieros resumidos sobre los que el auditor incluye en el informe, identificación de los estados financieros auditados, una declaración de manifiesto que los estados financieros no contienen toda la información a relevar. Referencias al informe de auditoría sobre los estados financieros auditados, un párrafo de énfasis o párrafo de otras cuestiones se aplica. Sección de incertidumbre material relacionada a empresa en funcionamiento. También opinión modificada sobre los estados financieros resumidos. Si los estados financieros resumidos no son congruentes en todos los aspectos materiales con los estados financieros auditados o no constituyen un resumen final con los criterios aplicados, y si se rehúsa la administración de corregirlos, se emitirá una opinión desfavorable. Continuando con la exposición, hablaremos sobre la restricción o la autorización o advertencia a los lectores acerca de la base contable, en el cual la norma nos dice que el auditor deberá incluir una advertencia en el informe cuando éste se refiera a que el informe de auditoría y los estados financieros están preparados con un marco de información financiera con fines específicos, o igual forma lo hará cuando el informe de auditoría se refiera a estados financieros resumidos, que es el caso de esta norma. Para ello también nos habla sobre la información comparativa de los estados financieros resumidos. Nos dice que tanto el estado financiero auditado
como los estados financieros resumidos deberán contener información comparativa. También nos dice que el auditor, en este caso, si no incluye información comparativa, tanto los estados financieros auditados como los estados financieros resumidos, el auditor deberá evaluar si estos son razonables y determinar aquel posible efecto que sufra en el informe a raíz de no tener información comparativa. Es decir, si los efectos de no tener información comparativa puede llegar al auditor a no poder obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada o no poder elaborar procedimientos de auditoría, en este caso, pues evaluará y determinará el posible efecto. También nos dice que si contiene información comparativa sobre el informe sobre el informe que dio un auditor predecesor, en este caso aplicará los requerimientos de la NIA 710. También nos habla normas sobre la información adicional no auditada presentada junto con los estados financieros resumidos que podrían ser de utilidad para comprender los estados financieros al auditor. En este caso nos dice que el auditor evaluará si la información adicional no auditada se distingue de los estados financieros, es decir, existe alguna diferencia. Es decir, si esta información no es clara, el auditor deberá solicitar a la administración que modifique dicha presentación a fin de que sea comprensible y que pueda separarse tanto la información, los estados financieros como la información adicional. Nos dice que si la dirección se niega a poder modificar la presentación de la información adicional no auditada, en este caso el auditor reflejará en su informe que esta información adicional no se cubre en el dicho informe. La asociación del auditor con el informe de auditoría con los estados financieros auditados nos dice que tanto los estados financieros resumidos y el informe del auditor van de la mano, o sea, van en conjunto, que no se pueden separar o no se pueden presentar de forma separada. En este caso, si la dirección pretende o el auditor tiene conocimiento de que la dirección pretende separarlos, el auditor determinará las medidas adecuadas para evitar una asociación inadecuada de los estados financieros con el informe de auditoría por parte de la dirección. También nos dice que la contratación del auditor se puede dar por dos razones. Una, que esté ligado a los estados financieros de una entidad y no para estados financieros resumidos. En este caso nos dice que si la entidad pretende asociar el informe de auditoría de los estados financieros resumidos a los estados financieros de una entidad en conjunto o completos, en este caso el auditor deberá hacer referencia en el informe de auditoría que el informe se refiere a estados financieros auditados y no a estados financieros resumidos. Esto con el fin de evitar las incongruencias que puedan surgir a raíz de la interpretación de dicho informe. Esta ha sido nuestra presentación. Gracias por su atención.